Esto es el 95.5 de la FM, estamos en Radio Exitosa, está con nosotros el ministro de Trabajo, Daniel Maurate. Bienvenido, ministro. Nicolás, buenos días, un saludo a todos los amigos de Radio Exitosa. Nos ocurre una tremenda paradoja, ¿no? Viene esta reunión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, de los gobernadores, es decir, viene la gente que de alguna manera le está midiendo el pulso a la economía mundial, y vienen al Perú porque el Perú está de moda, digamos, y todos echan flores al Perú, y lo sorprendente es que los peruanos no le echamos flores, ¿no?, a lo que está pasando. Entonces, qué cosa como loca esta que estamos viviendo. Sí, ¿por qué los peruanos no tenemos la opinión que tienen los especialistas de economía, de la economía internacional sobre el Perú? Nicolás, qué buena reflexión en realidad. Esa es la reflexión que tenemos que hacer todos los peruanos. Y cuando digo todos los peruanos me refiero a todos, o sea, políticos, actores sociales, maestros del colegio, maestros de universidad, maestros de las escuelas. Es decir, hoy día está acreditado y para nadie es un secreto hoy día que si un Perú no crece en su producción, si un país no crece en su producción, no crece en nada, ¿no? O sea, es imposible que tú caigas en la producción y puedas levantar empleo formal, empleo adecuado, que la pobreza extrema caiga, entonces no se puede. La única manera que un país, y eso es lo que ha pasado con todos los países que hoy día son desarrollados, es que han ido incrementando su producción día a día. Y la producción se incrementa básicamente con inversión. Y la inversión, Nicolás, como tú sabes, no tiene corazón. O sea, no es un inversionista que diga, bueno, yo quiero mucho a los peruanos, el ceviche está rico, así que llevo toda mi plata para allá. Tiene que ver las condiciones para que el Perú sea un país viable para la inversión. Es decir, estabilidad jurídica, que la tenemos. Estabilidad económica, que la tenemos. O sea, hemos visto aquí en Perú hablando al representante del Fondo Monetario Internacional, al representante del Banco Mundial, al representante de la OECD, que es el club de los grandes, del BID, es decir, todos han hablado maravillas de la economía del Perú. Es decir, mientras en la región las economías se van cayendo, nosotros crecemos, no tanto de repente como el año anterior. En agosto la cifra es 3%. Entonces, ahora, pero yo creo que esto tiene que ver es decir, han pasado, todos dicen, los últimos 25 años el Perú ha sostenido una política económica, ha sostenido los lineamientos de esa política, y los resultados son que el país prácticamente no ha dejado de crecer en medio de un contexto incluso de dificultad y crisis internacional. Yo creo que hay dos componentes que hay que tomar en cuenta, Nicolás. Uno es que hemos crecido en base a la minería porque somos un país minero, pero somos primarios exportadores. Entonces, cuando el precio de los minerales se cae y la demanda se cae, entonces la producción se cae. Se cae todo, claro, pero eso te lleva a varios problemas. No solo el hecho de que somos todavía minero-dependientes, ¿no? Sí. Dependientes de un rubro de la economía, sino además de un factor más, la cantidad de conflictos que tienes hoy alrededor de las inversiones, de los puntos de desarrollo de inversión minera. Tiene que ver, yo creo, no solo con temas ambientales y la queja de la gente con respecto al impacto que la presencia de estos proyectos pueden significar en la calidad del agua, en la calidad de sus vidas, en la agricultura, sino en algo, yo creo, mucho más profundo. Bueno, ¿y cuál es el beneficio para los peruanos? O sea, viene la gran inversión, pero ¿en qué medida eso ha provocado un cambio real en nuestra vida y nos ha abierto la perspectiva de un futuro mejor? Y la sensación de la gente es negativa a nivel de esos puntos, pero además a nivel nacional, cuando tú tienes que te dicen, después de 25 años de una exitosa política económica, la situación de nuestra seguridad es lamentable. Nuestro sistema educativo, Jaime Saavedra ha dicho que no sé qué hemos hecho los últimos 30 años, me dijo el otro día acá sentado. Sí. Cuando ves la situación del sistema de salud, es terrible la situación. Cuando ves el déficit de infraestructura, sí. Es decir, que no tenemos, yo creo que ni la cuarta parte de la infraestructura que deberíamos tener. Es decir, y de repente dice, oiga, o el tema, por ejemplo, del agua, el alcantarillado, los servicios básicos para la gente, ¿no? El otro día estaba el gobernador de Loreto acá, diciendo que después de 50 años de que Loreto ha sido la principal fuente de recursos provenientes del petróleo, y no hay agua, no hay luz, no hay cosas elementales, no hay en Datén del Marañón, no hay maestros, no hay médicos para las postas. Entonces es como que bueno, qué bueno que crecimos, pero
¿Y dónde quedó el beneficio del crecimiento? Yo me extendí un poco, pero yo creo que eso más o menos es lo que siente la gente. Pero a esa importante reflexión, Nicolás, hay que pasar a qué hacemos, porque creo que en el diagnóstico todos estamos de acuerdo. Creo que lo importante es ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿por qué somos un país que depende de la minería y qué tenemos que hacer para que no depender de la minería básicamente? Tenemos que diversificar nuestra producción. Entonces, por eso que hemos iniciado en este gobierno el Plan Nacional de la Diversificación Productiva. Los resultados de eso no se va a ver en 3, 4 años, lamentablemente. Se ve en el largo plazo, pero hay que comenzarlo. O sea, el problema quizás del Perú es que, como lo has dicho creo en la anterior entrevista, refundamos el país cada 5 años. Entonces, cada 5 años queremos comenzar todo de nuevo y a veces nos olvidamos de que tenemos que hacer políticas para el mediano y largo plazo. Los países, y lo repito, que han logrado desarrollo en el mundo es que han trabajado una estrategia del mediano y largo plazo. Ningún país ha salido de su pobreza a ser un país desarrollado trabajando con objetivos a 2 años, a 3 años o a 5 años. Tenemos que hacer cosas que trasciendan. El Plan Nacional de la Diversión Productiva tiene que trascender el próximo gobierno y al que sigue, para que tenga continuidad, para no depender de la minería. Pero ese tema del Plan Nacional de la Diversión Productiva tiene que complementarse con algo que es importante, trabajar el capital humano. O sea, ¿por qué somos primarios exportadores? Porque no tenemos la capacidad de transformar lo que tenemos. Y eso está vinculado al capital humano. Y tenemos que trabajar fuerte por eso en el capital humano y por eso también estamos trabajando en la educación. La educación a veces no se invierte en educación porque también los resultados tú no lo ves en 5 años. Entonces eso lo vas a ver en 10 o 15 años. Lo que hoy día sufrimos de capital humano es lo que no trabajamos hace 20 o hace 10 años. Y sufrimos ese problema de capital humano. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido el capital humano. El otro tema, para la gente que está excluida y que no ve lo que tú has dicho, los resultados de este crecimiento económico que hemos tenido, es que hay gente todavía en el Perú que no tiene posibilidades de capacitación, que ha tenido una pésima educación, no tiene acceso a la capacitación, en consecuencia no tiene posibilidades de conseguir el empleo. Entonces, para eso lo que estamos haciendo... Pero eso es lo que padecen sobre todo los jóvenes. Por eso a mí sinceramente me resulta a veces hasta indignante cuando se habla sobre todo los jóvenes. Por eso a mí sinceramente me resulta a veces hasta indignante cuando se habla de todo el fenómeno esto de la delincuencia juvenil y lo único que se le ocurre a alguna gente es promover leyes que reducen la edad de la penalidad. ¿Y qué cosa crees? ¿Que así estás resolviendo el problema? Cuando, a ver, vuélvete un chico de 14, 15 años, que tu familia tiene una crisis tremenda porque el papá se mandó mudar, que pasa lamentablemente demasiado. Vas a colegios públicos o privados donde te dan una pésima educación, en todos los sentidos, no solamente académica, sino en términos de valores. Terminas el colegio, no sabes hacer nada, porque terminaste el colegio y no sirve para nada, no estás preparado para la educación superior, no estás preparado para la chamba. ¿Qué te queda? Guachimán, 12 horas, 14 horas al día parado, mototaxista, que por lo menos eres independiente y no dependes de nadie, pero que ganas pues ingresos de sobrevivencia. Entonces, ¿qué mundo de oportunidades le estamos brindando a los jóvenes? Entonces, no estoy justificando la delincuencia, pero en ese contexto la tentación de la delincuencia es mucho mayor. Mira, es lo mismo que pasa con todo. Ahí también tenemos años de atraso. El problema de la violencia en el Perú es estructural. Yo he estudiado en Comas, en un colegio del Estado, y conozco todo el tema de los barrios y todo el tema de la pandilla, pero no porque me la hayan contado y haya leído un libro. Yo he vivido cercano a esa realidad. Entonces, el tema es que cuando se termina el colegio, de un colegio del Estado, en la situación en que se encuentran... ¿En qué colegio? En el Comercio 62. El Comercio, claro. Yo digo, de mi colegio, de mi promoción, ¿cuántos fuimos a la universidad? Mira, habremos sido 5 máximo, ¿entiendes? Y los demás, ¿en qué se quedan? Entonces, el problema es que muchos no van a la capacitación porque no tienen plata. Hoy día la capacitación cuesta. Y a propósito, para ya hacer un poco de denuncio a los televidentes y a los oyentes de Radio Exitosa, nosotros estamos iniciando para este periodo 2.500 capacitaciones técnicas gratuitas para los jóvenes que no pueden pagar su capacitación, ¿no? Entonces, acá tu asistente está diciendo porque entonces, no te olvides de algo que tienes que decir. Mira, es 2.570 vacantes de curso de capacitación técnica que se van a dar en Senati, en la UNI,
y en San Marcos. Totalmente dirigido a chicos que no tengan la capacidad de pagar. A todos los jóvenes que no puedan pagar su capacitación por sus propios medios porque se encuentran en pobreza o pobreza extrema. Eso, por ejemplo, es una forma concreta de cómo puedes ayudar a esa gente, a esas personas, a esos jóvenes, que, como gente de mi promoción, de mi colegio, que se han quedado, y ahora cómo me capacito, cómo voy a Senati, ¿quién me paga? O cómo voy a San Marcos a la capacitación, o cómo voy a la UNE a capacitación, ¿quién me paga? No hay quien me pague. Entonces, en consecuencia, miro, cuando pasa un aviso, dice, necesito ayudante de cocina, no puedo porque no tengo certificado, no estudié. Entonces, por eso es que nosotros estamos dándole mucha fuerza a esto y estamos, y yo me comprometo a enviarte para mañana, Nicolás, la relación de todas las regiones y qué cursos van a haber para que los oyentes de Radio Exitosa puedan acercarse al centro de empleo o por internet a aplicar esta capacitación. Porque además yo creo que, aunque se parece un poco a lo que está diciendo el gobierno ahora, el discurso de Verónica Mendoza, eso de la diversificación, ¿no?, productiva, ¿no? Yo creo que es cierto, es decir, si tenemos primero que resolver el problema de la minería, es decir, lograr puntos de encuentro para que todos los conflictos se resuelvan en el sentido de que la minería es un recurso extraordinario que tenemos que explotarlo racionalmente. Es decir, ser conscientes que daño ambiental va a haber, pues, es inevitable. Estamos interviniendo en la naturaleza, ¿cómo no va a haber un impacto? Y un impacto sobre la vida de la gente. Pero la minería moderna permite que ese impacto sea el menor posible y permite reparar el daño cuando este ocurre. Pero el beneficio es tan grande que vale la pena. Pero el beneficio, ¿para qué? Para tener infraestructura, para tener colegios, para tener sistema de salud, para tener recursos para desarrollar la agricultura, el turismo, las otras opciones durables que no se nos van a acabar en 30 años como si se va a acabar la minería y que nos van a permitir tener un país moderno y del primer mundo. Entonces, pero todo eso, a mí lo que me parece tremendo es que esto debería ser la agenda nacional. Esto es lo que deberíamos estar discutiendo. Exacto. Y a los que metieron la mano, que la fiscalía los meta presos, que el Ministerio Público se encargue de meter a la cárcel a todos los que tengan que ir a la cárcel por ladrones, pero no puede nuestra agenda estar tan pervertida. El debate político hoy día, el debate de los candidatos hoy día debe ser sobre estos temas. ¿Qué hacemos con la diversificación productiva? ¿Qué hacemos para que los ingresos que nos da la minoría se distribuya bien, ¿no? Por ejemplo, Bambas nada más es 0.5% del PBI, ¿te imaginas? Un proyecto. O sea, y sin embargo lo hemos puesto en peligro. Pero lo más paradójico es que luego las mismas personas que promueven las movilizaciones en contra de Bambas y otros proyectos son los que piden más cánones, pues. O sea, es una ironía lo que pasa en el país. Pero es lógico. Ocurrió en Piura cuando hubo la oposición al proyecto de Manhattan porque iba a dañar la producción de limones y al final mucha de la gente que protestaba contra la minería legal ahora está haciendo minería ilegal. O sea, porque lo que hay, yo creo, en el trasfondo es la exigencia de la gente de que el beneficio le llegue. Así es. De que también cambie sus vidas, que no solamente sea un buen negocio para las empresas que vienen a explotar, para la gente que trabaja directamente para la empresa minera, sino para la comunidad que está alrededor. Entonces, en esta Junta de Gobernadores, Nicolás, ha habido gente que ha llegado a Perú, ha regresado al Perú después de 15 o 20 años, y no tienes la idea de lo sorprendido que están por lo diferente que han encontrado el país. Pasa que nosotros que estamos viviendo en el Perú a veces no vemos los progresos y los avances, como no nos vemos a nosotros mismos a veces cuando avanzamos también los años, ¿no? Pero eso es responsabilidad, pero eso es responsabilidad de los políticos, incluyendo a la gente del gobierno, porque cuando yo digo, el Ministerio Público es el que se tiene que encargar de meter preso a quien haya que meter preso y debemos ocuparnos de resolver los grandes problemas nacionales que nos involucran a todos. Porque, por ejemplo, el hecho de que se esté diciendo que en los últimos 25 años se ha aplicado una política económica que la propia gente de izquierda, que ahora está yendo a la campaña electoral, reconoce que tiene méritos y que hay muchas de las cosas que se han hecho que no pueden cambiar, no podemos espantar a la inversión. Los más radicales dicen, ya, hay que ponerle reglas claras a la inversión, pero nadie se atreve a decir, estamos en contra de la inversión y de la gran inversión. Entonces, hemos avanzado. ¿Eso qué te permite? Que logres un consenso sobre cosas que hay que hacer todos juntos. Y lamentablemente el gobierno ha puesto el acento en los últimos años en términos políticos en pelearse con todo. No sé cómo ha logrado hoy antes estar peleado con los apristas, los fujimoristas, o sea, hasta con Toledo se ha peleado, que era su chochera. Nicolás, quisiera hay también una reflexión. O sea, nosotros y el gobierno y el presidente Ollanta Humala
y todo el Consejo de Ministros estamos muy interesados. Por supuesto, trabajamos mañana, tarde, noche y madrugada, literalmente, para sacar adelante y para dejar este país de la mejor forma y que el próximo gobierno continúe todo lo que estamos haciendo. El problema es que se contamina la acción del gobierno, la acción de la política con la judicialización, con las denuncias de un lado a otro. En realidad todos nos denunciamos, todos somos sospechosos aquí en el Perú, todos terminamos en juicios. O sea, eso es justamente lo que encuentra cuando vienen los agentes de la inversión, porque cuando reciben noticias del Perú, todas son buenas. Y cuando uno viaja afuera, todas las personas te elogian y te felicitan por la economía y por cómo está avanzando Perú.